Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están viendo en vivo o en diferido aquí en la Maestría de Códigos Sagrados. Hoy tenemos la clase número 13 y hoy vamos a hablar de Metatrón. Metatrón es todo un enigma y bueno, y les quiero hablar muchísimo de este tema que lo he preparado con mucho cariño. Siempre que lo preparo, de hablar de Enoch para mí es como entrar en el mundo más lindo de la fantasía y de todo lo que nosotros nos han debido enseñar cuando éramos chiquitos. Creo que la religión es muy importante porque es la que nos liga, nos religa a todos, nos junta en nuestro crecimiento, en esa unión que somos todos. Y que a veces esas instituciones creadas por los humanos, como las iglesias, nos hacen perder un poco de esos principios del amor, de las leyes de las que debemos estar hablando todo el tiempo. Si nosotros vemos libros como la Biblia, libros ¿qué puedo decir? De teosofía, de teología, como la Biblia, donde está toda la historia y toda la... Es que no puedo decir que la Biblia sea un libro teológico, pero bueno, no me voy a poner a pensar en eso ahora en voz alta. Pero lo que digo es, si vemos la historia de nuestras, de todos los que creemos en un solo Dios, digamos, de los que somos monoteístas, hemos visto pues que está la Biblia, que está la Torá, todo lo que tienen pues los judíos, está la Biblia de los que somos cristianos católicos de religión, digamos, lo que nos une es eso, los del Islam también tienen una sola Biblia. Y en todas ellas empezamos a encontrarnos con que existen unos principios que a veces no nos quedan claros y un montón de frases que no nos quedan claras. Y a veces pensamos que nos tenemos que dedicar a estudiar para monjas o para curas para poder entender esto. Y resulta que tampoco, cuando uno va a ver, tampoco está ese estudio preciso, porque hay muchas personas que pues es mucha la información que está escondida y que ha estado escondida o que no queda clara ante nuestros ojos. Y creo que lo más importante es sabernos nosotros directamente hijos del Creador, como nos decía el Maestro Jesús, unidos en el amor. Y eso es a lo que deberíamos ir. Pero ¿quién fue y cómo llega esa información a este planeta que está por ahí en el universo? Dice el libro de Urantia, que nosotros estábamos creados para ser como una universidad donde había toda clase de especies, donde había un montón de cosas para aprender. Y llegamos aquí y se nos metió eso del bien y el mal. Parece que el tema reptiliano, no tengo ni idea qué fue lo que pasó, porque realmente no lo sé. ¿Cuándo fue que comimos del árbol del bien y del mal? Cuando empezamos a juzgar, cuando empezamos a pensar mal, cuando empezamos a crear desde nuestro ego y no desde nuestra relación con Dios. Entonces ahí empieza como una historia totalmente distinta, que cuando nos enseñan en el colegio nos dicen que como si somos hijos de Adán y Eva tenemos un pecado original, y uno pues no se cree esa historia. Yo desde chiquita nunca me la creí. Yo decía, ¿por qué esos tatara míos? Ahora vengo yo a pagar todo eso que ellos hicieron. Pues obviamente eso no es lo que nos quiere decir la Biblia, porque la Biblia es un libro metafísico, no un libro histórico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros estamos en esto? ¿Por qué no conocemos las leyes? Para mí toda la enseñanza, yo pienso que cuando sabemos que nosotros intuimos que hay alguna ley que nos dirige, yo creo que cuando estudié derecho la estaba buscando. Yo estudié derecho y soy abogada y me gusta mucho ser abogada, pero lo que más me gustaba era estudiar filosofía y tenía un profesor de filosofía, un tipo muy joven que hizo parte de la séptima papeleta y que ahora trabaja en la Universidad de Londres de profesor y es importantísimo, que se llama Oscar Guardiola. Oscar nos dio una clase una vez que a mí no se me olvida y me cambió la vida. Y nos habló de la ciencia hermética, nos habló del hermetismo y nos dijo que los que sabían de lo hermético, de lo que es cerrado, de la que nadie puede conocer, eran las personas que triunfaban en la vida. Eran los que podíamos leer que habían venido de la masonería, los trabajadores que construyeron las catedrales de Notre Dame, por ejemplo. Y nos decía, léanse el libro del misterio de las catedrales. ¿Cómo se llamaba el autor? El misterio de las catedrales de Fulcanelli. Léanse esos libros, léanse, traten de aprender. Y yo me leí el libro del misterio de las catedrales de Fulcanelli y no entendí nada. Y yo no veía por dónde nada, de nada, de nada. Y vine a entender, un tiempo después, ya leyéndome los libros de Connie Méndez, de Metafísica 4 en 1, cuando ella nos abre los ojos a que existe y que existía en la Biblia un montón de información, como el libro de Enoch, y ya les voy a contar de eso un poquito más, y que de ahí viene toda la información metafísica de la ley del mentalismo, la ley que ahora podemos llamar la ley del mentalismo y otros principios que ya vamos a hablar de esos, que es lo que hace que nosotros cambiemos nuestra vida, vivamos conforme a esos principios, conociéndolos y entonces no fallemos, estemos en la positividad, digamos, y nuestra vida sea positiva y no pequemos, que es estar en la negatividad y que nuestra vida sea negativa. Entonces me pareció muy interesante y me he dedicado a estudiar esto de la ciencia hermética,
tengo alumnos masones. He tenido alumnas masonas grado 33 que me dicen lo que tú dices, Diana, lo has estudiado y es cierto, porque a mí me gusta como llegar, lo que les decía, les he venido diciendo, conozcamos esa sabiduría. Y hoy, la información que les voy a dar, que vamos a hablar de las leyes, los principios de la creación de Metatrón, de cómo Enoch llega a ser Metatrón y cómo llega Enoch aquí al planeta. Voy a tratar de hacer la clase cortica porque lo que tengo para decirles es un montón y lo más importante es que lo liguemos con los códigos sagrados, ¿cierto? Entonces vamos a hacer todo esto y espero que les guste esta clase, que realmente es de las que más me apasionan, de las que más me generan como no ansiedad, sino como adrenalina para poderlas dar. Y estoy muy contenta de que estemos aquí trabajando en esto. Bueno. Primero empecemos a hablar de metafísica. ¿Y por qué metafísica? Lo llama Aristóteles, que es la primera persona que llama a todo el estudio más allá de lo físico metafísico. Resulta que Aristóteles, Sócrates, Platón, Aristóteles, ellos sí tenían conocimiento de estas leyes que deja Metatrón, que nos deja Enoch. Y pues Aristóteles empieza con toda su filosofía, no empieza Sócrates, quien educa a Platón y a muchos más, y a Aristóteles después, y Aristóteles tiene una obra de 14 tomos, que son los rollos de papiro independientes que se ocupan de diferentes temas de la filosofía, del estudio de la sabiduría, que es lo que digo, es bien importante trabajar en la sabiduría. Estos libros de Aristóteles son esotéricos, son unos libros esotéricos, así que Aristóteles nunca pensó que fueran a ser publicados porque eran sus estudios esotéricos. Qué interesante saber que Aristóteles, siendo un filósofo que nos han enseñado tanto, era un esotérico total, un metafísico, obviamente fue el que se inventó la palabra metafísica. Y es un tema que él deja como unos apuntes que todavía se pueden utilizar. Y luego, bueno, viene la palabra metafísica, que en la antigüedad se denota como una disciplina concerniente al interior de la filosofía, o sea, el estudio de la sabiduría, y ya se le quita pues ese tema de la metafísica de Aristóteles, ya la empiezan a ver como algo más allá de la física, todo lo que tiene que ver más allá de lo que la naturaleza nos muestra y lo que nuestros 5 sentidos nos demuestran. Entonces, ahí empezamos a ver entonces de dónde saca la palabra metafísica, de dónde viene Aristóteles, porque tiene todo esto de la ciencia hermética que tiene que ver. Entonces, voy a tratar de hacer cortica esta historia, que es la historia de Enoch, que está en la Biblia. Enoch, quien aparece en la Biblia y aparece en la Torá y aparece en el Islam, es el primer sabio de nuestra era adánica, o sea, de la era que llamamos de Adán y Eva, o sea, de nuestra actual civilización, y es una persona que viene tan adelantada en sabiduría que la trajo y la regó por todos los países del mundo. Y luego, pues hay unos países que han tratado de apropiárselos y se queda solamente dependiendo de cada país. Entonces vamos a encontrar que en Egipto las enseñanzas de Enoch, porque Enoch parece ser un hombre gigantesco, muy grande, puede ser un Atlante, no sé, y aparece entonces en Egipto como Tot, y decían que él era el escriba de los dioses. Significa 3 veces grande su nombre. En Grecia lo van a llamar Hermes Trimegistro, que quiere decir Hermes 3 veces grande, ¿no? Y en Fenicia lo llamaron Cadmus, ahí quiere decir 5 veces grande. Y en el Islam se llama Isdris. Y en Isdris aparece como un profeta también y como un ángel, como lo tenemos nosotros, como Enoch y como Metatrón. Ya va a ir ahí. Nosotros también tenemos, además, sin mucha, la información desafortunadamente de esta parte de los muiscas. Bochica era también Enoch y Quetzalcóatl era para las personas que habitaban en Centroamérica. A través de los tiempos hubo 366 libros de Enoch y durante los siglos aparecieron ejemplares de esos libros. En Abisinia se encuentra uno, en Etiopía fue a dar y después fue a terminar en Rusia, Abisinia, Etiopía, y luego fue a dar a Rusia. Y la copia etíope llegó a Jerusalén. Parece que la reina de Saba lo llevó como obsequio a Salomón. Por eso Salomón conocía también estas leyes. Y luego del medio de las cruzadas se fue para Inglaterra, donde fue archivada en la abadía de Westminster, donde apareció y esto es así importantísimo porque el monje que la encontró, el cardenal, yo no sé qué cargo tenía el personaje que se encontró con este libro, lo reapareció un obispo y empezó a inculcarlo como uno de los nuevos libros de lo que aparece en la Biblia y empieza, porque él encuentra ahí la ley del mentalismo, la ley del mentalismo o de que todo es mente, todo lo que nosotros pensamos es mente. Y entonces la pone en circulación y ahí viene lo que muchos de nosotros encontramos ahora, desde el siglo antepasado, porque es desde 1800 y pico que aparece esto, como la ley del mentalismo. Y viene en diferentes formas lo que ya podemos llamar el cristianismo dinámico. Es decir, cuando ya nos empezamos a dar cuenta que todo lo que nosotros pensamos
creamos en la realidad. Esto estaba en nuestra Biblia, esto estaba, parece ser que fue sacado desde Constantino en el 360 después de Cristo, o sea, muchísimo tiempo después. Entonces, en este libro, que después de traducido, no sabemos exactamente cómo llegó a Westminster, se dice que Enoch fue llevado a la presencia de Dios y fue el primero en ascender, ascendió como el Maestro Jesús. Enoch ascendió y él tuvo muchísimas revelaciones que pudo dar y bajar aquí a la tierra. Entonces, pues obviamente él conoció todos los niveles del cielo, de la tierra, eso está en los libros de Enoch, y nos habla de este tema de la ley del mentalismo y del pensamiento. Eso también está, que él fue al cielo y volvió a la tierra, aparece en la Biblia. Entonces, bueno, él termina su vida sin morir como Jesús, y, o sea, que él resucitó y se fue vivito. Y aquí también habla lo mismo de Enoch, que se fue y se sentó en el cielo al lado del Altísimo. Dicen también que tiene 36 alas. Pues él viene siendo Enoch ascendido y con toda esta información que trajo a la tierra, toda esta sabiduría que trajo a la tierra, que le entregó a Salomón, quien fue el más sabio de los reyes sobre la tierra. Ahora es Metatrón y Metatrón nos está acompañando y lo podemos activar y podemos conectarnos con él. Yo creo que una de las cosas más importantes de conectarnos con Metatrón, que es lo que vamos a hablar ahorita, es que nosotros desafortunadamente no hemos sido educados en estos principios de los que les voy a hablar. Todos los principios de los 7 principios. O sea, dice una de las cosas del número maravilloso número 7 es que uno de las características y virtudes de Dios es que Dios es principio. Y de ese principio se salen los 7 principios o leyes de la creación, de las que nos viene a entregar luego, nos vienen a entregar los 3 iniciados a través del Kibalión. Dicen que el Kibalión viene de la tabla esmeralda. La tabla esmeralda la dejó Tot en Egipto con estos principios. Por eso se puede tener algo de esta información que también viene a aparecer en el libro de Enoch. Entonces, es interesantísimo pues saber, es un tema un poquito largo, les voy a dejar el contenido de cómo Enoch se vuelve Metatrón, pero es importantísimo saber que el arcángel Metatrón es uno, pues la llegada a volverse Enoch Metatrón es uno de los eventos más fascinantes que hay en las tradiciones místicas como en la metafísica. Según esa tradición esotérica que vemos, Enoch vivió una vida de profunda conexión con lo divino mientras estuvo aquí en la tierra. Se destacó por su rectitud, por su sabiduría y con su comunicación permanente con Dios. Y debido a la pureza de la cercanía que él tuvo con el Creador, él no tuvo que experimentar la muerte que experimentamos pues los humanos. Y en lugar de morir, fue elevado a los cielos y transformado en ese poderoso arcángel Metatrón, una de las pocas figuras humanas que alcanzaron esta extraordinaria ascensión. Entonces dice que el proceso de transformación está lleno de simbolismo metafísico y la ascensión de Enoch nos muestra una capacidad humana que tenemos de trascender esa existencia física y ascender y conectarnos con los niveles más elevados del universo. Y eso lo podemos hacer también con estas leyes metafísicas. Entonces, en metafísica, hablar de Metatrón es hablar de la evolución espiritual, de llegar a convertirnos en algo, en un ser que ya puede estar al lado de Dios y estar con su Padre. Es como acceder a los niveles superiores más importantes del conocimiento y a un poder espiritual y de creación con la mente que va y debe ir en alineación con lo divino. O sea, nosotros podemos crear y podemos crear todo lo que queramos siempre que lo hagamos alineado con lo divino, bajo la gracia y de manera perfecta, sin afectar a nadie, siempre para el bien de todos los interesados. Entonces, Metatrón, ya desde que es un ser elevado, es conocido como el guardián del libro de la vida. ¿Se acuerdan que estábamos viendo en unas sesiones pasadas el tema de los registros acá, chicos? Y es un mediador entre Dios y la humanidad. Esta ascensión de Enoch, que era un simple cristiano, como dicen acá, un simple ser de aquí, nos enseña que nosotros también podemos manifestar nuestro propio crecimiento personal. Esto es muy lindo, nuestro crecimiento espiritual y acercarnos a los planos celestiales. Si estamos en sintonía con esos principios universales que Él nos da en la verdad, en la sabiduría y en la armonía con estos principios. Por eso la historia de Enoch es tan importante y nos ayuda a que nos demos cuenta que nosotros también podemos tener una transformación y una ascensión espiritual. Es muy importante. Entonces, bueno, como sabemos, Enoch nos deja un montón de información. En el libro de Enoch nos deja y nos queda incluida la información dentro de la Biblia canónica y en muchos sitios, como hemos visto, como eso lo sacaron desde Constantino y se pudo encontrar en Westminster, ya las corrientes esotéricas empezaron a trabajar con esto y empezamos a trabajar para conocer cómo funciona la interacción. Él también nos habla de la interacción con los ángeles caídos, que ayer estábamos hablando un poquito de eso, cómo es la estructura de los cielos, de los ángeles, de la humanidad en general, y nos da pues enseñanzas metafísicas sobre el orden universal,
sobre el tiempo y lo que nosotros podemos creer del tiempo. Nos empieza a hablar de los diferentes tiempos en el mismo tiempo, del destino de las almas y de los misterios entre el cielo y la tierra. En la cábala judía, Enoch es identificado directamente como Metatrón. En nuestra Biblia no, esto viene de los judíos. Como les decía, tiene otro nombre para los musulmanes. Y él es el arcángel encargado de canalizar la energía divina hacia el plano terrenal, siendo uno el único de los ángeles que tuvo una existencia humana, como hemos dicho. Con Enoch también nos comunicamos con la geometría sagrada. Recordemos, y por eso me gusta mucho hablar de Enoch y los códigos sagrados, es que los números son geometría. Recordemos que el 1 es un ángulo, el 2 son dos ángulos, el 3 son tres ángulos. Y existen los códigos sagrados numéricos, como los que hemos visto a Gesta, que son unos de los códigos sagrados numéricos, y los códigos sagrados geométricos. Los códigos sagrados geométricos podemos encontrar la flor de la vida, que también es una de esas conexiones con Metatrón, donde vemos lo cóncavo y lo convexo, que la compasión es cóncava y convexa. A mí eso me encanta. Bueno, el símbolo utilizado para conectar con Metatrón es el cubo de Metatrón y también la flor de la vida. Él nos ayuda a poder manipular desde nuestra mente y para el bien de todos los interesados la energía creativa del universo para poder nosotros crear eso que queremos. Entonces, es importantísimo conocer a Metatrón, conocer toda esta energía que nos trae, porque pues es un arcángel de altísima jerarquía, ya sabemos, fue un humano, ahora es un arcángel de altísima jerarquía, el más cercano a la fuente divina, y es un intermediario entre Dios y la humanidad. Se le conoce también como el príncipe de los ángeles, y en algunas tradiciones está encargado o sea, se piensa que es el encargado de supervisar el equilibrio del universo con el cumplimiento de las leyes del universo. Entonces, el arcángel Metatrón tiene un rol muy, muy especial dentro del mundo angelical y esotérico. Él está por encima de los 7 arcángeles de los que estábamos hablando ayer, por ejemplo. Siempre va a ser el guardián de la sabiduría divina. Nosotros nos podemos conectar con él para hacernos más sabios, es importantísima. Y él nos va como tomando nota. Es el encargado de registrar las acciones en el universo, en ese libro de la vida, de todo lo que nosotros podemos hacer, que dicen que cuando morimos nos lo muestran para que nosotros veamos cómo fue esa energía que dimos aquí, qué fue lo que hicimos, si lo hicimos bien o mal. Entonces, cuando también nos conectamos con él, lo podemos hacer por la flor de la vida y con el cubo de Metatrón, que ya vamos a ver cómo se hace a través de los códigos sagrados. Bueno, me parece importantísimo que hablemos de los principios metafísicos que él nos deja, porque él nos enseña a manifestar desde lo divino, desde el cumplimiento de las leyes, y lo que nos dice es, bueno, conozcan la ley. El desconocimiento de la ley no nos sirve de excusa. O sea, si yo digo, ni en lo divino ni en lo humano. Si yo digo que no conozco la ley del tránsito, por ejemplo, si salgo a la calle y paso la calle a toda y voy a 120 kilómetros y luego me para un policía y entonces yo le digo, no, pero es que yo no sabía que no podía andar a 120 kilómetros. Me dice, igual usted tiene su multa o le puedo quitar el carro por atrevida, porque usted tenía que saber y si no, no maneje. Nosotros nos pasa lo mismo a nivel espiritual. Yo no puedo llegar a decir, yo no sé que no podía matar a nadie. No, es algo que nosotros tenemos, que debemos intuir, que tenemos en esa sabiduría y que si no la conocemos, debemos buscar conocerla. Porque el desconocimiento de la ley no sirve de excusa. Yo después no puedo llegar a decir, yo no sabía que tenía que ser generoso. Yo no sabía que tenía que cuidar a mis hijos. No, 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 eso está. Porque todo lo que damos lo recibimos de vuelta, entre unas, y por la ley del amor, y porque todos somos uno, y porque el instinto te lo decía. Entonces empecemos a darnos cuenta que las leyes no son las leyes de hacernos daño, no son las leyes de castigarnos, sino unas leyes que son como las de la gravedad y que nos las trata de explicar de la mejor forma con el Kybalión, pues con esta tabla esmeralda, traducida por el Kybalión de los 3 iniciados, donde yo sé, pues yo no necesito saber que si tiro esta tapita y la dejo caer, si suelto esta tapita aquí se va a caer, la ley de la gravedad va a aplicar. Si yo hago algo de buena vibración, la ley de la vibración va a aplicar. Si yo doy algo de buena vibra, la ley de la causa y el efecto me va a aplicar. Todo me aplica, independientemente de que a mí me guste o no me guste. Así como no puede parar la ley de la gravedad de existir, que digan en el planeta Tierra, para en 30 segundos la ley de la gravedad, eso se nos volvería un chiquero aquí todo. Lo mismo pasa con las leyes de la creación de las que vamos a hablar. Bueno, estas son leyes espirituales. Y vamos a hablar de esto que se llaman los principios de que Metatrón o Enoch nos dejan, que son los principios de la metafísica. Estos 7 principios están en el Kybalión y nos brindan una comprensión completa para aplicar todos los conocimientos esotéricos y espirituales en nuestra vida. Estas leyes espirituales que nos deja de la ciencia hermética es la que conocen los masones, los rosacrucistas, todo esto, vamos a ver si la aplican porque creo que se ha perdido mucho de esta información.
son las que gobiernan toda la creación. Estas leyes gobiernan la creación y son las que nos enseñan cómo funciona el universo en los niveles metafísicos, en los niveles más profundos, en lo que no podemos ver. Aprender a estar en sintonía con estas leyes es lo que nos va a ayudar a conectarnos con lo divino y vivir nuestra vida con mayor sabiduría y por lo tanto con mayor abundancia en todos los sentidos. Bueno, la primera ley es la ley más importante de la que más hemos hablado durante estas clases, es la ley del mentalismo. Esta ley establece que todo es mente y que el universo es mental. Dios creó con su mente el universo, nosotros creamos nuestro universo con nuestra mente. Esto significa que la realidad que vivimos es creada por nuestra mente y nuestros pensamientos y nuestras creencias moldean nuestro mundo. Ojo, mente no lo debemos confundir con nuestro cerebro. Nuestra mente es toda nuestra energía pensante. Es impresionante que tengamos eso, que tenemos que tener eso claro. El universo que experimentamos es el reflejo de nuestros pensamientos y de nuestras percepciones. Cambiando nuestra mentalidad, podemos transformar nuestra realidad. Cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra realidad. Y esta ley nos recuerda el poder de nuestros pensamientos y nos invita a asumir la responsabilidad en nuestra realidad interior y exterior. Entonces, como el universo es mental y todo es mente, todo lo que existe en el universo es creado primero en nuestra mente y en la realidad que experimentamos en última instancia es el resultado de lo que hemos venido pensando. Nuestros pensamientos tienen un poder creativo y lo que pensamos y creemos influye profundamente en nuestra vida. Entonces, pues aprendiendo un poco la ley del mentalismo, debemos, como hemos venido diciendo, observar nuestros pensamientos, poner nuestros pensamientos en Dios. Es muy bueno poner códigos sagrados en nuestra cabeza porque son códigos súper positivos que permanentemente nos van a tener creando una realidad positiva. Bueno, después de la ley del mentalismo, que es importantísimo aprenderse estas leyes de memoria. Digo yo, es como los mandamientos que nos enseñaban para hacer la primera comunión. La ley de la correspondencia. Esto enseña cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera. Eso quiere decir que hay una conexión, un reflejo entre lo macro del universo y lo micro que tenemos nosotros como seres humanos. Todo en el universo tiene un espejo. Lo que ocurre en nuestro interior se refleja en el mundo exterior. Jesús decía, por ejemplo, de lo que hay en tu corazón, habla tu boca. ¿No les parece divino? Y dice también viceversa, al trabajar en nuestro interior, influimos en nuestra vida y nuestro entorno y recordamos que somos el microcosmos dentro del gran macrocosmos. Entonces, esta ley nos enseña la conexión entre los diferentes niveles de la realidad. Lo que sucede en el mundo exterior se refleja en lo que ocurre en nuestro interior y eso va a hacer que el universo esté en constante relación entre lo que nosotros somos dentro y lo que somos fuera. La realidad externa es una proyección de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras creencias internas. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para entender esta ley de la correspondencia? Empecemos a darnos cuenta que la vida es un espejo. Todo lo que nosotros llevamos por dentro lo empezamos a ver afuera. Es bien importante observar esa realidad que tenemos para ver. Hoy estaba oyendo por la mañana un tema muy lindo que decía bendícete todos los días de Deepak Chopra. Yo decía, si nosotros todos los días nos decimos palabras de bendición, que eso debe decir bien, y no de maldición, como esta cosa, este día, típico que pasa esto, típico que me van a hacer esto, sino empiezo a decir, mi cuerpo es sano, mi mente es sana, doy gracias a la vida, estos temas de la gratitud en todo, empiezo a reflejar eso afuera, por eso lo que agradecemos se engrandece. Todo es un espejo, todo lo que yo doy es un espejo. Es muy lindo. Bueno, la ley de la vibración. Esta ley nos establece que nada está inmóvil, que todo vibra. Bob Proctor, mi gran maestro, él decía que estas leyes todas deberían ponerse en una sola ley. Todo lo que tú vibras y como vibras, atraes. Lo que tú estás vibrando en positivo, atraes en positivo. Entonces, cada cosa en el universo tiene su propia frecuencia y su propia vibración. Y estos niveles de vibración determinan el estado de cada cosa. Desde nuestros pensamientos hasta nuestro cuerpo físico, todo vibra y todo está emitiendo la energía. Aprender a elevar nuestra vibración, por ejemplo, cultivando pensamientos y emociones positivas, nos ayuda a alinearnos con frecuencias elevadas y a atraer experiencias armoniosas. Hemos visto, no sé si ustedes han visto los mandalas que se crean con los sonidos positivos o también como con el poder de la palabra, cuando tú das una palabra, esta palabra vibra y puede volverse en el agua uno de estos mandalitas bonitos, no sé cómo se llaman, estos cristales bonitos, y si es una palabra mala, es terrible. Lo mismo con la música que es positiva, la música llena de buena vibración, atrae que nuestro cuerpo se sane. Y la negativa nos hace daño a nuestra mente y nos ayuda como, se vuelve como un hoyo negro donde se va toda nuestra buena energía. Por eso hay música como la metálica, que hay gente que me dice, Diani, no pelees con la metálica. Pues a mí no me gusta la metálica. ¿Por qué? Porque siento que chupan la energía. Mientras la música positiva nos puede traer muchas cosas lindas. Últimamente me ha encantado ver
que ya están diciendo que con frecuencias musicales positivas podemos sanar a las personas, o sea, solamente con vibraciones positivas. Es súper importante vibrar en positivo. En la Biblia nos dice también, creo que es en el Salmo 150 y algo, 150, 48, 52, no me acuerdo, los últimos salmos, dice que es mucho mejor cantarle a Dios que orarle a Dios. Así que la música realmente es doblemente oración, es lo que más nos puede poner a vibrar alto. Entonces me gusta mucho. La ley de la vibración nos dice que nada está inmóvil, ni en una piedra, siempre todo se está moviendo, ¿no? Todo está en energía. La energía nunca está quieta, siempre está en movimiento, que todo vibra. Y entonces hasta lo que parece sólido, lo que parece inerte, está en movimiento, emite una frecuencia y desde los átomos hasta los pensamientos y las emociones tienen una frecuencia particular. Nuestra vibración personal se ve influenciada por nuestros pensamientos, nuestras emociones y el entorno y determina la calidad de experiencias que nosotros vamos a atraer a nuestra vida. Entonces, ¿cómo puedo practicar la ley de la vibración? Puedo buscar subir mi vibración, es algo que debemos hacer a conciencia en temas como estar mirando mis pensamientos, cómo estoy vibrando me lo muestran mis emociones. Neville Goddard es un duro diciéndonos todo el tiempo, piensen emocionalmente en cosas positivas y su vida les va a cambiar. Cultiva hábitos que eleven tu energía. Ayer estábamos hablando de lo importante de rodearnos de influencias positivas, de leer temas positivos, escuchar temas positivos, estar conectado con lo positivo. La trampa de lo negativo que la gente dice es que toca oír noticias. No toca oír noticias. Las personas que nos están contando las noticias generalmente están vibrando bajito porque están enterándose con eso que se llaman noticias. Yo no me he dado cuenta de la cantidad de veces y me encantaría que hubiera noticias donde nos cuenten solo cosas positivas. Ya ahorita pues es mejor con las redes sociales uno de pronto puede buscar cosas eh, como Dios ha salvado a tanta gente que uno dice, ¿cómo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo pasó esto? Es increíble. Y ese tipo de cosas que nos suben la vibración es precioso mirarlas. A mí me encanta ver cosas del planeta Tierra, de cómo los animales cuidan a otras personas. Hay cosas súper lindas. Bueno, y es muy importante también para vibrar alto conectar con el amor y con la gratitud. Entonces, bueno, la ley de la vibración, importantísimo vibrar alto. Una de las cosas que yo digo aquí en Mentor es cambia tu vibración y cambias tu vida. Tú cambias tu vibración y atraes todo lo que quieras atraer si tienes una vibración positiva. La ley de la polaridad dice que todo es dual, que todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Entonces, así como la temperatura tiene cada aspecto tiene dos extremos y estos expuestos son lo mismo, pero de la misma cosa. Por ejemplo, la temperatura en un termómetro nunca va a haber dónde termina y dónde acaba, siempre puede haber tan frío, tan caliente. El norte y el sur, tú puedes llegar tanto al norte que de pronto ya te vas al sur. Siempre hay como los dos extremos que son opuestos, pero son grados diferentes de la misma cosa. Cuando yo hablo de grados longitudinales, siempre voy a hablar de la longitud o de la latitud, como estábamos viendo, de la temperatura, pero siempre estoy hablando de temperatura. En los opuestos siempre es lo mismo, pero siempre son de la misma cosa. Como dicen que pasar del odio al amor es lo mismo, de la luz a la oscuridad, lo vemos cuando amanece, cuando anochece, cuando hay frío, cuando hay calor, son aspectos de la misma energía en distintos grados. Y esta ley nos invita a trascender la dualidad y a comprender que los opuestos son parte de un todo mayor. ¿Se acuerdan de lo del bien y el mal? Que es como si fuera un opuesto y el otro opuesto y no fueran complementarios, son complementarios. Entonces, cuando decimos que comieron del fruto del bien y del mal, es como que pelearon y los dejaron aparte, cuando en la polaridad todo viene siendo lo mismo y todos somos los mismos. Hay que encontrar un equilibrio en todo esto. Entonces, todo es dual, todo tiene polos y todo tiene su par de opuestos. Esta ley nos enseña que todo en el universo tiene un opuesto, que en realidad los opuestos son dos extremos de la misma cosa. Y como hemos dicho, los extremos de la temperatura, los del amor y el odio, los de la energía emocional, la ley de la polaridad nos ayuda a entender que en lugar de rechazar o evitar los aspectos negativos de la vida, nosotros podemos aprender de estos aspectos y usarlos como herramientas para crecer y encontrar el equilibrio en nuestras vidas. Es bien importante ver esto. Entonces podemos ver, por ejemplo, que con la ley de la polaridad podemos trabajar aceptando las dualidades y los ciclos. Podemos aceptar que en nuestra vida hay alegría y hay dolor y vivirlos desde la presencia de esta es la ley. Cuando hay dolor hay alegría, no hay problema. Dicen, como esto es muy el tema del yin y el yang. No hay mal que por bien no venga, ni bien que su mal no tenga. Ahí está perfecta la ley de la polaridad. Bueno, la ley del ritmo nos dice, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y sus periodos de retroceso, todo asciende y desciende. Nosotros psicológicamente tenemos unos ritmos. Las mujeres los tenemos mucho más con la luna, pero siempre tenemos ritmos. Las personas que se vuelven bipolares porque tienen los ritmos muy marcados, pero nosotros a veces estamos en la euforia y a veces estamos un poquito más deprimidos, más trancados. La ley del ciclo nos dice que en el universo todo tiene ritmos.
Todo fluye y refluye, como la marea. En nuestras vidas también hay altos y bajos, épocas de crecimiento y hay épocas de calma. Hay épocas de cosechar, hay épocas de sembrar, hay épocas de cosechar. Así funciona. Aceptar los ciclos de la naturaleza, de la vida, es importantísimo porque esto nos ayuda a llegar a la paz y darnos cuenta que todo es un flujo continuo. Nosotros estamos viviendo esta vida, venimos aquí, crecemos, terminamos muriéndonos, volviendo a empezar. Y así es un ciclo del ritmo, todo fluye y refluye, todo tiene avances y retrocesos, todo asciende y desciende. Y esta ley describe los ciclos naturales de la vida y el universo, nos muestra que hay ritmos y patrones. Por ejemplo, en metafísica nos han mostrado que nosotros vamos en ascensión, pero esa ascensión es cíclica, o sea, va yendo como así, no es un cubo que va, no es así, sino que vamos subiendo así, bajamos un poquito, subimos, bajamos un poquito, subimos, y así vamos viendo. Nosotros aquí en el planeta Tierra vemos que las estaciones cambian y la ley del ritmo nos dice, acepta los ciclos, míralos con tranquilidad, nada es permanente, no vas a tener todo para siempre y cada fase de tu vida tiene un propósito en equilibrio general de nuestra vida. Es muy bonito. Importantísimo aceptar los ciclos naturales de la vida, vivir con los altibajos, entenderlos en lugar de resistirnos a ellos. Por eso es importantísimo conocer que así es la vida, que todo fluye, refluye y observar desde nuestro gran yo soy eso que estamos viviendo. Bueno, la ley de la causa y el efecto, que a mí me encanta, la que le podemos decir del dar y recibir, dice, la ley establece que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. No hay una ley de la casualidad. Nada ocurre por casualidad. Todo tiene razón y todo tiene un origen. Cada acción, cada pensamiento y cada emoción que emitimos genera una consecuencia. Aquí vuelve Neville Goddard a nuestro pensamiento. La ley, esta ley de la causa y el efecto, nos invita a ser conscientes de nuestras acciones, comprendiendo que cada elección que tenemos de nuestras acciones contribuye a nuestra realidad y al universo, y es un llamado a actuar de manera intencional y de manera responsable. Entonces, la ley de la causa y el efecto nos dice que, pues, que toda decisión crea una reacción, cada cosa que nosotros hacemos tiene una reacción del universo, a veces más lenta, a veces más rápida. Nosotros somos co-creadores de nuestra vida y depende de lo que hacemos, de nuestras elecciones, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, vamos a tener unas consecuencias. Entonces es importante que nos demos cuenta y esta ley es un recordatorio de nuestra responsabilidad personal. Todo lo que nosotros hacemos nos ayuda, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras acciones vienen y se devuelven con cosas, nuestros pensamientos también. Todo lo que nosotros le damos al universo, así funciona. Nosotros decidimos cómo podemos experimentar la vida. Entonces, para vivir en armonía con esta ley, es importante que tengamos armonía en nuestras decisiones y nuestras acciones. Todo lo que nosotros sentimos, que lo hablemos y lo hagamos. Es importante ser consciente de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Y cada vez, además, cuando uno ya conoce la ley, empieza a darse más cuenta de cómo las cosas pueden venir bien o mal para nosotros, positiva o negativamente, dependiendo de nuestras acciones. Bueno, y la séptima ley, también muy importante, es la ley de la generación, la ley del género. La ley del género nos dice, pues, Metatron, Enoje, la ley de la tabla esmeralda, que la generación existe en todo. Todo tiene un principio masculino y femenino. Entonces, en la naturaleza podemos ver, nos guste o no, lo llamemos como sea, nosotros, los seres humanos o los animalitos, somos generados por lo femenino y lo masculino. Eso quiere decir que yo no hubiera podido ser creada por lo femenino si no hubiera sido por lo femenino y lo masculino. No, en la ley de la generación yo no puedo tener dos cromosomas femeninos solamente y autogenerarme. La ley de la generación quiere decir que todo tiene lo masculino, que es la inteligencia, y pues como se pone energéticamente, no lo pensemos como persona humana y que yo estoy hablando del sexo, yo no estoy hablando del sexo, estoy hablando del género, ¿ok? Entonces, el género femenino es el amor y el género masculino es la inteligencia. Y de eso estamos creados todos, todo en la creación está hecho de eso. Entonces, toda persona y toda situación tiene una energía masculina, que es la energía activa, y la energía femenina, que es la energía receptiva. Y ambas fuerzas están complementando de manera permanente. La ley de la generación nos invita a equilibrar estas energías en nosotros mismos, lo femenino y lo masculino, y a reconocer que en la creación todo es fruto de esta unión armoniosa. El principio de la generación es importantísimo y que lo veamos porque desafortunadamente no la religión, sino la iglesia se ha dedicado a poner todo en género masculino y eso afecta muchísimo porque todo es inteligencia, todo el tema de la intuición y del amor de lo femenino. Y no estoy hablando de sexo,
Estoy hablando de lo masculino, de la energía con la que se ha movido. Ahora todo está empezando a ser más desde el amor, desde la unión, desde la compasión, y esa es la idea, es llegar a un equilibrio. No es ahora que lo femenino gane, sino a llegar a un equilibrio porque todos somos masculino y femenino. Pero, digamos, y se ve, digamos, en la iglesia católica, que todo el mando de solamente hombres y que antes, pues es que la mujer empezó a tener voto hasta 1950 y pico aquí en Colombia, todo el tema de los hombres mandando y cómo se le quitó el poder a las mujeres, nos ha desbalanceado mucho el planeta y el amor en el planeta, porque la inteligencia está muchas veces por encima de la intuición y la intuición es tan importante como eso. El principio de la generación es inteligencia y amor al tiempo. Todo está creado por lo masculino, como energía masculina, como energía femenina. Estos principios no están limitados solamente a la biología, como les digo, son arquetipos de energías complementarias que existen en todas las formas de vida. Lo masculino y lo femenino generan la energía. Un cátodo positivo o un cátodo negativo es lo que genera la energía. Si hay uno que tiene menos energía, se baja la energía de los dos. Entonces, es bien importante que empecemos a ver el principio de la generación y en nosotros mismos, no solamente cómo está nuestra inteligencia, sino cómo está esa energía femenina de nuestra intuición, de nuestra receptividad y de nuestra creación. Nos recuerda la ley de la generación que siempre debemos tener un equilibrio de energías para crear y para poder manifestar. Para poder manifestar debe haber equilibrio en nuestras energías. Bueno, de este equilibrio de las energías y de todas las leyes de las que hemos hablado, vamos a hablarlo cuando trabajemos ahorita con el cubo de Metatron. Entonces, es importantísimo. Vamos a terminar el tema de la ley de la generación, reconocer y equilibrar nuestra energía femenina y masculina en los hombres y en las mujeres. ¿Sí? Las mujeres, energía femenina también. De pronto, a mí me criaron cuando estudié Derecho y todo como muy masculina, ¿no? Y el tema de lo femenino se me olvidaba en mucho porque para sobrevivir nos tocaba desarrollar mucho esa energía masculina. Afortunadamente creo que mi energía femenina me llamaba, mi intuición me llamaba todo el tiempo para que encontrara un equilibrio. Y es importantísimo encontrar el equilibrio en la ley de la generación. Es la energía masculina es la de la acción, la del logro, y la femenina es la de la intuición y la creatividad. Entonces, hay muchas personas que pueden estar trabajando todo el tiempo en acción, logro, tiempo, dinero, y no le ponen atención a su intuición y a su creatividad, y entonces no les va a ir igual, por ejemplo, en un negocio. Y también si yo me dedico solo a la intuición en los negocios, pues entonces, ¿dónde queda todo el tema de la acción? ¿Listo? Adiós rogando y con el mazo dando. Entonces, siempre hay que estar en acción y control y tener cuidado, estar en receptividad a nuestra intuición. Entonces es importantísimo ser receptivo y entender cómo están estas dos energías para poder actuar. Bueno, en resumen, las leyes universales que les entrego de Metatron o de Nog nos ayudan a trabajar con esta energía y nos ayudan a alinearnos, a conocer las energías metafísicas, las leyes metafísicas del universo para manifestar correctamente la realidad como nosotros queremos hacerlo. Es muy importante también intuir, no solamente sabernosla desde el conocimiento, sino empezar a decir, como todas estas leyes se subsumen en una, esto que estoy haciendo va con la ley. Y si va con la ley, voy a poder crear de la manera más maravillosa. Bueno, entonces, la energía de Metatron. Vamos a trabajar la energía de Metatron con el cubo de Metatron. Hoy nos vamos a ir por el cubo de Metatron, que nos ayuda como una llave vibracional que nos ayuda a entender otros planos de conciencia, a conectarnos con estas leyes sin tener que sabérnoslas y pensarlas y dedicarnos pues a hacer un cuadro sinóptico para ver si podemos tomar o no una decisión, sino para entender la acción y la intuición para empezar con cada una de las leyes, cómo voy a crear con el mentalismo, cómo voy a vibrar. El cubo de Metatron nos va a ayudar a tener todo esto al mismo tiempo. Entonces, importantísimo conectarnos con Metatron, la figura de Metatron, guarda de la geometría sagrada y de los secretos del universo y nos los puede transmitir cuando nos conectamos con su energía y lo vamos a hacer a través de los códigos de Agesta. Busqué la canalización donde el maestro Agesta nos da el código de Metatron y encontré lo siguiente. Si quieres avanzar más rápido, con más confianza y más fácilmente, invoca al arcángel Metatron con el código sagrado 331. Este ser de luz tiene un gran aprecio por quienes están encarnados y te ofrecerá ayuda pronta y visible en cualquier situación. Lo mejor de este arcángel es que puede enseñarte maneras de influir favorablemente sobre tu subconsciente. Como ya te he comentado, el 90% de las funciones mentales son subconscientes, ¿de acuerdo? También te enseñará métodos ingeniosos para disolver tu karma. Es una buena idea visitar el retiro etérico del arcángel Metatron para recibir allí sus instrucciones. Recordemos, el código él es el 331 y nos dice el maestro Agesta, si eres aficionado a escribir, Metatron te inspirará. El secreto del autodominio es el control sobre el monólogo interior. Si recurres a este arcángel, lo obtendrás.
Vivir en el ahora es algo que puedes obtener también de este gran ser. Saludos, José Gabriel Agesta. Vivir en el aquí y en el ahora. Qué bonito, ¿no? Entonces el arcángel Metatrón nos va a ayudar en todo lo que nosotros podemos creer. Conocer estas leyes es maravilloso. Bueno, voy a decirles otra cosa que nos pone el maestro Agesta cuando nos habla de este código. Dice, código 331, arcángel Metatrón. Sirve detrás del trono de Dios, guarda el libro de la vida, también llamado registros akáshicos, supervisa el flujo de energía en un cubo místico conocido como el cubo de Metatrón, que contiene todas las formas geométricas de la creación de Dios. Todas las formas geométricas de la creación de Dios divino. Representa los patrones que componen todo lo que Dios ha dicho. El Señor es la luz. Bueno, sabemos que uno de los símbolos más poderosos asociados con Metatrón es su cubo, que es hecho en geometría sagrada y contiene toda la geometría sagrada y el lenguaje matemático del universo. Por eso me encanta que digo, hay códigos sagrados numéricos y códigos sagrados geométricos, sin olvidarnos que los números son geometría. Esta figura contiene todas las formas geométricas fundamentales que componen la estructura de la realidad y cada una de ellas refleja una parte del patrón creativo universal. El cubo es mucho más que un simple símbolo, es una herramienta de manifestación y al conectarnos con él activamos la energía creativa del universo y ahí es importante lo que les voy a decir y nos alineamos con las leyes divinas que rigen la creación. Esta geometría sagrada nos recuerda que todo el universo y todo en el universo está interconectado y que al resonar con armonía con estas energías podemos transformar nuestros pensamientos y nuestros deseos en realidad. Meditar y trabajar con el cubo de Metatrón nos permite acceder a ese proceso creador y es una forma de ordenar nuestras intenciones y dirigirlas hacia la manifestación consciente. Cuando visualizamos o meditamos con el cubo de Metatrón, que lo podemos hacer con el código sagrado 331, y ya les voy a decir el otro ejercicio, elevamos nuestra vibración, limpiamos las energías bloqueadas que tenemos y abrimos canales que nos permiten atraer lo que deseamos desde un estado de mayor claridad y alineación con el flujo natural del universo. Entonces, la energía de Metatrón nos ayuda y nos ayuda muchísimo, como hemos visto, y la podemos potenciar con el uso de los códigos sagrados, ayudándonos a manifestar de una manera más efectiva. Es mucho más fácil hacer la conexión con el cubo de Metatrón desde el código sagrado que ponernos a hacer todas las, como era antes, que era más difícil ese llamado a la meditación y a pensar que tengo que ir por aquí para la derecha, por aquí para la izquierda y poner mi energía a funcionar así. Es mucho más fácil con el código sagrado porque nos va a ayudar a conectarnos siempre entre lo divino y lo humano, es un puente importantísimo y los códigos sagrados nos conectan muy bien. Bueno, si les ha gustado esto, yo creo que les va a encantar lo que les voy a contar ahorita. Hay un, con el arcángel Metatrón, vamos a ver, tan. Bueno, porfa, acuérdense que me acabo de acordar que me lo dejé aquí escrito, de suscribirse por favor a este canal. Mi mamá me decía esta mañana, ay, yo desde que tengo una hija youtuber, a todos los youtubers que veo les pongo un like y me suscribo al canal. Y yo, ay, divina mi mamá. Pero les iba a decir, ¿por qué no hacen lo mismo que mi mamá y me ayudan a mí? Porfa. Así que y seguimos con todos los youtubers. Si les gusta esta información, pónganle like y les va a seguir llegando esta información como la mía de otros canales de YouTube. Le están mostrando al algoritmo que esto sí les gusta y me ayudan un montón para que crezcamos. Y también si se suscriben al canal, saben que me ayudan un montón también para llegar con esta información a más gente. Bueno, paro en los comerciales y seguimos. Otra canalización del arcángel Metatrón que nos da Agesta. Dice, almas queridas, he venido a ofrecerles mi asistencia, pues sé que muchos la están requiriendo. Abrazo y conforto a quienes se sienten separados de Dios, a quienes están estancados en la dualidad y no entienden la unidad. Vengan a mí, quienes desean sentir paz y calma. Puedo ser muy efectivo con las almas que están deprimidas, con las personas que tienen la mente cansada y que están confundidas. Llámenme en sus ejercicios de relajación, meditación y autohipnosis, y allí estaré. Mantengan la conexión a la tierra, pero pongan sus ojos en el mundo espiritual. Cuando escriban algo, un diario, un poema, una carta, piensen en mí y yo los inspiraré. Yo soy Metatrón, el que los comprende y acompaña en los momentos de soledad. Canalizado por el doctor José Gabriel Agesta y podemos compartir esa fuente y el texto nos dice. Y aquí hay otro, ay, perdón, se lo copié, lo puse dos veces, es el mismo. Bueno, no sé por qué lo puse dos veces y hay una cosita que me parece importantísima. Con el 331 nos vamos a conectar con el cubo de Metatrón. Vamos a podernos conectar con él y ver cómo la energía de nosotros empieza a conectarse con estas leyes divinas. Todos los seres de luz conocen esas leyes. Cuando nosotros no estamos encarnados, conocemos estas leyes que es bueno recordar, es bueno volvernos a conectar con ellas y trabajar con ellas en este planeta. Por eso también hace parte de los códigos sagrados y nos ayudan los códigos sagrados a conectarnos, no sé por qué está como oscuro ahorita,
a conectarnos con los seres de luz y a que eso, y a que nos apoyen con esta información desde las leyes. Si nosotros aprendemos y conocemos como si fuéramos abogados de las leyes del universo y podemos aplicarlas, nuestra vida va a estar mucho mejor, va a estar siempre en concordancia y vamos a tener todo positivo. Como les digo, todo lo positivo nos trae lo bueno. Cuando estamos en lo negativo estamos pecando, aunque suene tan feo. Entonces lo importante es que nosotros encontremos, yo no sé qué está pasando con la iluminación acá, que nosotros encontremos esta energía de Metatrón que nos mueva la vida y nos ayude a movilizar. El cubo de Metatrón, muéstrame, es que no alcanzo a ver el código, Nenati, es el código sagrado de 331, sí, así es, tal cual. Bueno, les agradezco mucho a todos los que han sido miembros y se han vuelto miembros del canal. Eso es un gran apoyo para nosotros y siempre vamos a tener ahí pues la información y siempre tenemos cosas importantes y videos que hay ya guardados y meditaciones y temas que hay guardados para todas las personas que son miembros del canal. Y para los que están suscritos también hay más de 800 videos que pueden ver que están muy buenos y que van a poder tener acceso a ellos cuando quieran. Los que